Bajo la superficie del océano, yace un mundo oculto donde el tiempo parece haberse detenido, y donde los secretos de civilizaciones perdidas, restos de batallas y artefactos de tecnología inusitada esperan ser desenterrados. Cada hallazgo nos revela piezas clave de un rompecabezas que la humanidad apenas comienza a comprender, desde motores que impulsaron la carrera espacial hasta ciudades sumergidas que desafían la historia conocida. Cada descubrimiento nos enfrenta a misterios que cruzan los límites de la ciencia y el mito. Pero estos secretos no solo sacuden el ámbito de la exploración. Cada uno de ellos tiene el potencial de redefinir lo que sabemos sobre nuestro pasado y de ampliar las fronteras de lo posible. Aquí comienza un viaje al corazón de lo desconocido, donde lo imposible se vuelve real y cada escena nos desafía a repensar el mundo que creíamos conocer. Número 1. Motores del Apolo 11. No solo marcó un antes y un después en la exploración espacial, sino que también dejó una huella profunda en el fondo del océano. En 1969, 5 potentes motores F-1 fueron los responsables de propulsar la nave que llevó al hombre a la Luna, pero tras cumplir su función, estos colosales ingenios cayeron de vuelta a la Tierra, descansando en el fondo del Atlántico durante décadas. Cada uno de estos motores, auténticas maravillas de la ingeniería, contaba con una potencia colosal, capaz de generar 1,5 millones de libras de empuje, lo que los convertía en los más poderosos de su época. Estos gigantescos motores consumían 6,000 libras de combustible por segundo y liberaban una asombrosa cantidad de energía, empujando al cohete Saturno V hacia el espacio. Décadas después, en 2013, Jeff Bezos, el magnate de Amazon, decidió iniciar una ambiciosa expedición submarina para recuperar los restos de estos motores históricos. Equipado con tecnología de sonar y vehículos controlados a distancia, el equipo de Bezos exploró las profundidades del océano y finalmente localizó los motores a unos 14,000 pies de profundidad. El rescate fue todo un desafío, pero, después de semanas de trabajo, lograron sacar a la superficie suficientes piezas para ensamblar una réplica completa de estos motores. Aunque los restos presentaban signos de deterioro por los años bajo el agua, su recuperación no solo revivió el legado del Apolo 11, sino que también aportó un valioso testimonio de la grandeza de la exploración espacial. Número 2. Submarino del siglo XVII. En 1980, un equipo de arqueólogos en Florida encontró una misteriosa estructura de cobre cerca de los restos del galeón español Santa Margarita. Al principio, se pensó que se trataba de un simple caldero, pero los detalles de su construcción y la falta de marcas de quemaduras indicaban otra cosa. Se trataba de un submarino primitivo, una campana de buceo del siglo XVII. Esta campana, construida con una gruesa lámina de cobre y reforzada con remaches de metal, parece haber sido diseñada para sumergirse en las profundidades y permitir que los cazadores de tesoros rescataran bienes de barcos hundidos. La campana era pequeña y rudimentaria, pero efectiva, proporcionando a los buzos de aquella época un acceso seguro al fondo del mar. La ingeniosa estructura contaba con un borde pesado, que ayudaba a mantenerla en el fondo mientras sus ocupantes respiraban el aire almacenado en su interior. Este artefacto subacuático es una prueba del ingenio humano, que incluso en tiempos antiguos, buscaba maneras de explorar los misterios del océano. Esta pieza histórica representa uno de los primeros intentos de la humanidad para acceder al mundo submarino, un paso inicial hacia la sofisticada tecnología de buceo actual. Número 3. Pez luna gigante. Conocido también como mola mola, es una de las criaturas marinas más impresionantes del mundo. Este pez óseo, que puede llegar a medir hasta 3 metros de largo y pesar más de 2 toneladas, parece sacado de una historia fantástica. A diferencia de otros peces, el pez luna pasa gran parte del día descansando en la superficie del agua, como si estuviera disfrutando de un día de sol. Su aspecto inusual y su tamaño imponente lo hacen destacar en el océano, y muchos buceadores quedan asombrados al encontrarse con él. Aunque su apariencia pueda intimidar, el pez luna es completamente inofensivo para los humanos. Se alimenta principalmente de medusas, que, a pesar de su bajo contenido calórico, le proporcionan suficiente energía para crecer a un ritmo sorprendente. De hecho, el pez luna
Es uno de los peces de crecimiento más rápido, capaz de ganar cientos de kilos en solo un año. Su capacidad de adaptación y su gran tamaño lo han convertido en una especie de curiosidad marina, y aunque rara vez se acerca a la costa, su presencia en el océano es un recordatorio de la diversidad y las maravillas del mundo marino. Este gigantesco pez continúa siendo una de las especies más emblemáticas y admiradas por los amantes de la vida marina. Número 5. Estatua de Jason Voorhees. En las profundidades del lago Louise Mine, en Minnesota, yace una figura que ha dejado a muchos buceadores helados de terror. Una estatua del infame asesino de Viernes 13, Jason Voorhees. Esta estatua, creada por Doug Klein, un fanático del cine y del buceo, fue colocada a más de 30 metros bajo la superficie en el año 2013. La escultura fue fabricada con materiales reciclados y una máscara de Jason que un amigo de Klein le donó especialmente para el proyecto. Lo que comenzó como un capricho personal se convirtió rápidamente en una atracción que atrae a buceadores de todo el país. La estatua, al estar anclada en un lago, ha comenzado a desgastarse con el paso de los años, lo que solo ha contribuido a su aspecto espeluznante. Los buceadores que logran llegar hasta Jason encuentran una figura deteriorada, con algas y otras plantas submarinas cubriendo la máscara y el cuerpo, lo que realza su aspecto tétrico. Su ubicación en el fondo del lago también añade un toque de misterio, ya que solo los buceadores más experimentados pueden llegar a ella debido a la profundidad. Para los amantes del cine de terror, esta estatua de Jason Voorhees es una atracción inigualable y ha transformado este lago en un sitio turístico que promete una dosis de escalofríos. Número 6. Champán de 170 años. En el año 2010, un grupo de buceadores exploraba el fondo del mar Báltico cuando se topó con algo inesperado: 168 botellas de champán, que llevaban más de siglo y medio bajo el agua. Las botellas, que aún contenían el vino espumoso, habían sido preservadas por las frías temperaturas y la oscuridad del mar, lo que permitió que su contenido se mantuviera en buen estado. Este hallazgo se volvió aún más intrigante cuando los expertos analizaron el champán y descubrieron que tenía una composición muy diferente a la de los vinos actuales. Las botellas contenían una alta concentración de azúcar, en torno a 140 gramos por litro, en comparación con los champanes modernos, que suelen tener entre 6 y 8 gramos. Este nivel de dulzura era común en el siglo XIX, ya que las técnicas de elaboración de la época diferían mucho de las actuales. Además, el champán poseía altos niveles de hierro y cobre, lo que sugiere el uso de recipientes metálicos en su producción. Este vino tan especial ha sido valorado en miles de dólares por su rareza, y algunos coleccionistas han pagado sumas impresionantes para adquirir una botella. Este champán de 170 años es, sin duda, uno de los descubrimientos más fascinantes en el fondo del océano. Número 7. Jardín de gnomos submarinos. Wastewater, el lago más profundo de Inglaterra, oculta en sus oscuros fondos una curiosa instalación, un jardín de gnomos de jardín. Este peculiar sitio se encuentra cercado por una valla y contiene varias figuras de gnomos colocadas a unos 50 metros de profundidad. La razón de su instalación permanece un misterio, y muchos se preguntan qué llevó a alguien a bajar estas figuras hasta las frías profundidades del lago. Sin embargo, el jardín submarino se convirtió en una atracción para los buceadores, y algunos incluso emprendían peligrosas inmersiones para encontrarlo. A pesar de su popularidad, el jardín de gnomos generó controversia tras la trágica muerte de 3 buceadores que perdieron la vida mientras intentaban llegar hasta él. Tras los incidentes, la autoridad del Parque Nacional del Distrito de los Lagos ordenó la retirada del jardín y los buzos de la policía lo desmontaron. Sin embargo, los gnomos reaparecieron poco después, esta vez a una mayor profundidad. Hoy en día, el jardín de gnomos sigue siendo una atracción divisiva. Algunos lo consideran una inofensiva curiosidad, mientras que otros lo ven como un peligro potencial. Este jardín submarino, con su toque de humor y misterio, continúa sorprendiendo a quienes se atreven a buscarlo. Número 8. Mecanismo de Antiquítera. En 1900, un grupo de buceadores que exploraba los restos de un naufragio cerca de la isla de Antiquítera, en Grecia, encontró uno de los artefactos más enigmáticos de la historia: el mecanismo de Antiquítera.
Esta compleja máquina de bronce, del tamaño de una caja de zapatos, está compuesta por más de 30 engranajes y parece haber sido utilizada para predecir fenómenos astronómicos, como los eclipses, y para rastrear el movimiento de la Luna, el Sol y, posiblemente, algunos planetas. Su sofisticación y precisión resultan sorprendentes, ya que el artefacto data de alrededor del año 100 a.C. El mecanismo de Antikythera es considerado una de las primeras computadoras de la historia, y durante años fue objeto de intensas investigaciones. Gracias a los avances en tecnología, los científicos pudieron estudiar su funcionamiento y reconstruir parcialmente su estructura original. Hoy, se sabe que no solo rastreaba eventos celestes, sino que también podía seguir ciclos de juegos atléticos, como los Juegos Olímpicos antiguos. Se desconoce quién fue el inventor de esta maravilla tecnológica, pero muchos apuntan al astrónomo Hiparco, conocido por sus aportes a la trigonometría y el estudio de los cuerpos celestes. Este mecanismo es un testimonio de la habilidad y el conocimiento de los antiguos griegos, y continúa siendo una fuente de asombro y admiración. Número 9. Ciudad antigua de Dwarka. En 2020, los arqueólogos en India hicieron un hallazgo sorprendente bajo las aguas cercanas a la ciudad moderna de Dwarka. Los restos de una ciudad sumergida que, según las leyendas, fue fundada por el dios hindú Krishna. Este descubrimiento ha sido vinculado con la legendaria ciudad de Dwarka, mencionada en el texto sagrado Mahabharata, que describe un asentamiento con cientos de palacios de oro y joyas. Según el mito, la ciudad fue tragada por las aguas en una catástrofe, desapareciendo bajo el océano y quedando en el olvido durante milenios. Lo que hace este hallazgo aún más asombroso es la posibilidad de que Dwarka sea una de las ciudades más antiguas jamás descubiertas, con una antigüedad de más de 9.000 años. Las investigaciones arqueológicas han sacado a la luz estructuras de piedra, anclas y restos de murallas que sugieren que la ciudad estaba organizada en sectores, con áreas residenciales y comerciales bien definidas. Este descubrimiento ha ayudado a reducir la brecha entre mito e historia y a cuestionar lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. Aunque las excavaciones continúan, el hallazgo de Dwarka ha generado un gran interés y esperanza de que más detalles sobre su historia sean revelados en el futuro. Número 10. Naufragio del SS City of Cairo. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el SS City of Cairo, un barco de carga británico, sufrió un destino trágico cuando fue torpedeado por un submarino alemán en el Atlántico Sur. A bordo llevaba tanto pasajeros como una valiosa carga de monedas de plata destinadas a la producción de material bélico en el Reino Unido. Tras el impacto, el barco comenzó a hundirse rápidamente, y de las 302 personas a bordo, solo 195 lograron sobrevivir, soportando difíciles condiciones en botes salvavidas durante días. Las monedas de plata, que representaban un importante recurso en tiempos de guerra, se creyeron perdidas en las profundidades oceánicas hasta que, en 2011, la empresa de rescate Deep Ocean Search Ltd. Inició una exhaustiva búsqueda del naufragio. Tras semanas de exploración y utilizando tecnología avanzada, el equipo logró localizar los restos del SS City of Cairo a más de 5.000 metros bajo el agua, uno de los rescates más profundos jamás registrados. En una compleja operación que duró 8 meses, recuperaron casi 100 toneladas de monedas de plata. Este hallazgo no solo devolvió a la superficie un tesoro olvidado, sino que también rindió homenaje a las historias de valentía y sacrificio de los pasajeros y tripulantes que vivieron esta dramática experiencia. Número 11. Agujeros submarinos misteriosos. En el fondo del Atlántico, a miles de metros de profundidad, un equipo de la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, encontró en una expedición algo desconcertante, una serie de agujeros perfectamente alineados en el lecho marino. Estos agujeros, situados a una profundidad de 8.000 pies, presentan una formación regular, como si hubieran sido creados por una máquina o siguiendo un patrón preestablecido. Los científicos quedaron sorprendidos, ya que no había signos de actividad humana que explicaran la existencia de estas formaciones tan peculiares. Las teorías sobre el origen de estos agujeros son diversas y oscilan entre explicaciones mundanas y especulaciones sorprendentes.
Algunos sugieren que podrían haber sido causados por algún tipo de actividad geotérmica o por corrientes submarinas, mientras que otros creen que tal vez una criatura marina desconocida sea la responsable. También ha habido teorías más audaces que plantean la posibilidad de que estos agujeros sean una especie de mensaje o marca de otra civilización. Hasta ahora, la verdadera causa de estos agujeros sigue siendo un misterio, y los investigadores planean realizar futuras expediciones para desvelar qué o quién los ha creado, dejando abierta una fascinante incógnita sobre las profundidades del océano. Número 12. Anomalía del Mar Báltico. En junio de 2011, el equipo de Ocean X, liderado por Peter Lindbergh y Dennis Asberg, captó algo inusual en el Mar Báltico, un objeto de gran tamaño y forma inusual que parecía ser una nave espacial. Con su extraña apariencia circular y líneas rectas, el descubrimiento generó de inmediato especulación mundial y llevó a algunos a pensar que se trataba de un objeto volador no identificado, o mejor dicho, un objeto submarino no identificado. La comunidad científica, sin embargo, mantuvo su escepticismo y sugirió que podía tratarse de una formación geológica natural. El análisis de las muestras tomadas por el equipo reveló que el objeto estaba compuesto de materiales como granito, gneis y arenisca, típicos de las zonas glaciares del Báltico. Estas características llevaron a los expertos a concluir que el objeto es probablemente una estructura rocosa formada por procesos glaciares, o una acumulación de sedimentos de barcos pesqueros. Sin embargo, la imagen de sonar ha sido motivo de debate, y algunas personas insisten en que sus características no corresponden a una simple formación geológica. La anomalía del Mar Báltico continúa siendo un punto de fascinación y misterio, atrayendo a investigadores y curiosos de todo el mundo que desean descubrir la verdad detrás de este enigmático hallazgo. Número 13. Submarino USS Grenadier. En septiembre de 2020, buceadores en el sudeste asiático redescubrieron los restos de un submarino de la Armada de los Estados Unidos, el USS Grenadier, que había sido hundido en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. El submarino, que se encontraba en una misión de patrullaje en las costas de Asia, fue atacado por aviones japoneses y sufrió daños que lo obligaron a descender. Los tripulantes, sin más opciones, decidieron hundir la nave para evitar que cayera en manos enemigas y fueron capturados como prisioneros de guerra. El USS Grenadier se hallaba a unos 280 pies de profundidad en el estrecho de Malaca, y su descubrimiento fue posible gracias a los registros militares y a la información proporcionada por pescadores locales. Aunque el submarino se encuentra muy deteriorado, su estructura aún alberga vida marina, con corales y peces que ahora habitan este histórico pecio. Este naufragio es un recordatorio de los difíciles momentos vividos por su tripulación y de los desafíos que enfrentaron durante el conflicto. Para los investigadores, encontrar el USS Grenadier fue como abrir una ventana a la historia, y su ubicación se ha convertido en un lugar de homenaje y respeto por los sacrificios de aquellos que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. Número 14. Mancha de huevos de calamar. En las costas de Cuba, buceadores tropezaron con un hallazgo inesperado, una enorme masa gelatinosa de aspecto alienígena y del tamaño de un ser humano. Aunque al principio temieron que fuera una especie de criatura marina desconocida, pronto se dieron cuenta de que se trataba de una masa de huevos de calamar. Estas estructuras, que pueden alcanzar hasta 2 metros de longitud, son donde el calamar deposita sus huevos, permitiendo que crezcan en un ambiente protegido hasta que los pequeños calamares estén listos para eclosionar. El calamar hembra deposita esta masa en una ubicación segura y la estructura contiene cientos o incluso miles de huevos individuales. Los buceadores que encuentran estas formaciones suelen quedar fascinados y un poco intimidados por su tamaño y apariencia traslúcida. La naturaleza enigmática de estas masas de huevos demuestra la diversidad y complejidad de la vida en el océano. Este descubrimiento sigue recordando que, a pesar de todos nuestros avances, el océano guarda misterios y sorpresas que desafían nuestra comprensión y que convierten cada inmersión en una oportunidad para aprender más sobre el mundo natural. Número 15. Avión F-4U Corsair. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial,
Un F-4U Corsair, avión de combate de la Marina estadounidense, sufrió un desperfecto durante una misión de entrenamiento y terminó en el fondo del océano cerca de Oahu, Hawái. Pilotado por el teniente W.H. Holden, el avión comenzó a fallar en pleno vuelo, y tras quedarse sin combustible, el piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el agua. Afortunadamente, el teniente Holden logró escapar con una lesión menor, pero el Corsair quedó abandonado en las profundidades marinas, donde permanece hasta hoy. Este avión de guerra, anclado a 33 metros bajo el océano, ha sido reclamado por la vida marina, convirtiéndose en el hogar de peces, tortugas y anguilas que ahora nadan a través de su fuselaje oxidado. La estructura del avión está casi intacta, y el Corsair se ha transformado en un popular sitio de buceo, atrayendo a aficionados y fotógrafos submarinos de todas partes. Sin embargo, debido a las fuertes corrientes de la zona, solo los buceadores más experimentados pueden visitar este sitio histórico. Este avión representa una fusión entre la historia y la naturaleza, recordándonos cómo el océano puede transformar lo que una vez fue una máquina de guerra en un ecosistema lleno de vida. Número 16. Círculos submarinos de pez globo. En las profundidades del océano cerca de las costas de Japón, un misterio marino captó la atención de los investigadores. Se trata de los círculos submarinos, formaciones ornamentadas y perfectamente simétricas de alrededor de 2 metros de diámetro que parecían tener un propósito especial. Durante muchos años, se especuló sobre su origen y se barajaron teorías que iban desde vibraciones submarinas hasta intervención extraterrestre, pero la verdad resultó ser aún más fascinante y natural. En 2011, los científicos finalmente descubrieron que estos círculos eran creados por pequeños peces globo, que a pesar de medir solo 13 centímetros de largo, realizaban un arduo trabajo para esculpir estas figuras en el lecho arenoso. Los peces globo machos dedican hasta 9 días para construir estos círculos, como parte de su ritual de apareamiento, utilizando sus aletas para trazar intrincados patrones en la arena. Luego decoran los bordes con fragmentos de conchas y corales para atraer a las hembras. Si una hembra queda impresionada por la obra, se aparea con el macho, y el círculo sirve como un nido donde ambos depositan sus huevos. Estos círculos no solo son una obra de arte natural, sino también una prueba de cómo la naturaleza emplea creatividad y esfuerzo en los procesos de reproducción. Número 17. Máquina Enigma. En el año 2020, mientras retiraban redes de pesca abandonadas en el mar Báltico, un grupo de buceadores se topó con un hallazgo extraordinario: una antigua máquina Enigma, el dispositivo de cifrado utilizado por las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Este aparato, que a simple vista parece una máquina de escribir, empleaba un sistema de rotores para mezclar las letras del alfabeto de forma que cada mensaje codificado era prácticamente indescifrable sin conocer la clave de encriptación. La complejidad de la enigma representó un gran desafío para los aliados hasta que los matemáticos lograron descifrar su código. El descubrimiento de esta máquina en el mar Báltico ofrece una visión tangible de la historia, ya que se cree que probablemente fue arrojada por tripulantes alemanes que no querían que cayera en manos enemigas. Con el paso del tiempo, la máquina quedó parcialmente cubierta por algas y sedimentos, lo que ayudó a preservarla. Este hallazgo es una pieza significativa del pasado bélico y representa la importancia de la inteligencia y la criptografía en la guerra. La Enigma ahora es un recordatorio silencioso de las complejas tácticas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial y del papel fundamental que jugaron las matemáticas y la tecnología en su desenlace.